Bueno, pues efectivamente vamos a ver ahora la otra cara de la moneda, es decir, una intervención complementaria. Sí, gracias. Una intervención que se concibe como complementaria y que también ha quedado pues, plasmada en ese libro colectivo que hemos publicado. Ya ven ustedes el título, El tirano demonizado, Franco en el imaginario antifranquista. Me gustaría introducir esta intervención con una serie de imágenes, algunas de las cuales ya habéis podido apreciar en las intervenciones anteriores. Por ejemplo, esta, en la que se ve pues, una imagen pues, muy diferente de la del dictador que hemos visto, por ejemplo, en la intervención del profesor Pinilla. Esta imagen yo creo que representaría, si tuviéramos que conceptualizarla o resumirla, pues sería la imagen de la locura, la imagen de la demencia, la imagen del desequilibrio mental y la imagen también de un personaje siniestro, asesino y sanguinario. Ese fue precisamente uno de los epítetos que con más recurrencia se colgaron sobre la figura de Francisco Franco desde la oposición. Otra de las imágenes que yo creo que resumen con más fidelidad esa visión que el franquismo tuvo del dictador fue esta, la de un personaje casi yo diría que tenebroso, siniestro, esa puesta en relación clarísima entre un anciano poco afable y casi un paisaje cementerial casi gótico, diría yo, ¿no? La imagen, por tanto, de lo siniestro. La imagen también de la incompetencia, de la estulticia, de la mediocridad, que yo creo que también está aquí perfectamente representada en esta caricatura. Por lo tanto, lo siniestro, el terror, lo sanguinario, pero también la mediocridad, la estulticia, la ineficacia o la incapacidad. Incluso el antifranquismo se dejó caer en algunos momentos, no demasiados, pero en algunos momentos se refirió a ciertos aspectos casi físicos o relacionados con la trayectoria vital, personal, biográfica del personaje, poco presentables en según qué épocas, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues vemos a un dictador afeminado, en fin, insistiremos sobre ese punto también. Y esta imagen, que es la de un Franco casi caricaturizado, pues como un santo, como un personaje beatífico, bonancible, pero que detrás de ese biombo esconde su verdadera realidad, la de un sátrapa, la de un dictador pestilente, ¿no? Que tiene ahí escondidos, a partir de los años 50 y 60, pues cuáles eran los verdaderos resortes y orígenes de su ideología y de sus apoyos sociales. Por lo tanto, sería la imagen de la doblez, del cinismo, de la doblez moral e ideológica. Y por último, pues también esta imagen que representaría otro de los topoi que caracterizan al discurso del antifranquismo, la yuxtaposición, la unión de Franco y la muerte de física, moral, mental, el agotamiento del pueblo español que habría estado, según ese antifranquismo, siempre bajo la bota hasta quedar exangüe, exánime, ese novio de la muerte que precisamente sería el dictador. Un dictador que además, me permito también comenzar con una anécdota que yo creo que resume bien cuál es el espíritu que subyace a toda la obra del antifranquismo que se hizo durante la etapa del franquismo desde fuera o desde ese exilio interior que existió también en España y sobre todo posteriormente. Una anécdota que yo creo que resume bien, no sé si la identidad del personaje, objetivamente hablando, pero sí la identidad que se le atribuyó desde el antifranquismo, la de un dictador convencido mesiánicamente casi de su poder y que se regocijaba, podríamos decir, en la sumisión de que hacían gala sus inferiores en rango. Es un libro de Raimundo Castro, en donde hace una trayectoria biográfica de Juan María Vandrés, el que fuera líder de la izquierda nacionalista vasca en la época de la transición, y habla de la época de la juventud de Juan María Vandrés, cuando servía copas en el Club Náutico de San Sebastián, lugar a donde acudían muy frecuentemente la burguesía y la aristocracia española y también los cuadros principales del régimen. Y dice este autor: Luis Carrero Blanco bebía un refresco que aparentaba ser zumo. Franco acostumbraba a beber zumo de naranja y todos los prebostes del régimen que le rodeaban aparentaban beber lo mismo.
pero en general llenaban el vaso con algún licor que no decolorase su bebida, ginebra o vodka, normalmente. Franco vivía de la ilusión de que le imitaban. O tal vez, quizá, gozaba la contemplación de ver cómo le adulaban todos aquellos notables e imaginaba que se reconfortaban con alcohol sin atreverse a mostrarlo abiertamente. De haber leído más, Franco había pronunciado con Catilina aquella célebre frase: ya que no me quieren, al menos que me teman. Yo creo que representa muy bien el espíritu de esa dictadura o, sobre todo y especialmente, la visión que de esa dictadura tenía el antifranquismo, ¿no? Y una segunda anécdota que, si bien no sabemos si es cierta o es apócrifa, pero si non è vero, è bien trovato, porque dice Salvador de Madariaga lo siguiente, otra anécdota relacionada con Ortega y Gasset, nada menos. Es posible que el caudillo se haya considerado como la encarnación de la disciplina, pero en la práctica es precisamente lo contrario, un ejemplo de la tendencia ácrata del español. Cuando Ortega solicitó resucitar la revista de Occidente, el ministro de Educación propuso al Consejo de Ministros el caso, y el ministro de Agricultura apuntó que desde su regreso a España Ortega no había solicitado visitar al caudillo. Franco dejó de caer de sus labios un frío. Exacto. Y así terminó el asunto. Por lo tanto, esas dos anécdotas yo creo que representarían muy bien cuáles son, pues, no tanto las defensas, sino los ataques que se van a realizar, las críticas que se van a realizar del personaje. Si las defensas, como hemos visto, estaban caracterizadas por la simplicidad, por el reduccionismo, por el maniqueísmo, pues no menos lo van a estar estos ataques que se hacen sobre el personaje. Con una diferencia, mientras que las defensas están caracterizadas por la hipervisibilidad, hipermediatización, como hemos visto en la conferencia anterior, pues los ataques van a estar sobreviviendo de mala manera, en muchos casos, pues en la clandestinidad o en los círculos extramuros del régimen, como no puede ser de otra manera cuando se habla de una dictadura. Bien, pues lo que vamos a hacer en estos minutos va a ser un análisis, y es lo que también se ha realizado en el capítulo que ha estado a mi cargo en el libro recientemente publicado, un análisis sobre los rasgos psicológicos, ideológicos y conductuales del personaje de Francisco Franco, a juicio siempre del antifranquismo. Y lo primero que tenemos que decir es que esa propaganda antifranquista, ese contramito de Franco, se generó principalmente en los focos del exilio externo, como no podía ser de otra manera, pero poco a poco fue llegando a aquello que podemos calificar como el exilio interno, es decir, esa disidencia que fue, con todas las dificultades del mundo, floreciendo también dentro del territorio español. Y una característica que también me ha llamado la atención a lo largo del tiempo en el que he podido estudiar el asunto es la relativa, por no decir casi absoluta, unanimidad que presentan los diversos ramales del antifranquismo a la hora de calificar al personaje. Esto ha supuesto para mí, en primer momento, una sorpresa, porque a pesar de las grandes diferencias ideológicas, doctrinales, tácticas o estratégicas que tenían los diversos ramales del antifranquismo, desde el anarquismo al comunismo, el socialismo, incluso el cierto democratismo, la tendencia demócrata cristiana, que también fue emergiendo a partir de los años 60, había muchas diferencias ideológicas, pero las percepciones que dentro de todo esa nebulosa tan diversa a otros efectos, pues existía un grado muy elevado de unanimidad a la hora de calificar el personaje. Eso causó para mí una importante sorpresa y, por otro lado, una gran satisfacción, porque me facilitó la tarea a la hora de percibir, de clasificar y hacer una, entomología del personaje y de hacer una clasificación de los topoi que una y otra vez, sin atender a diferencias ideológicas según quien los emitía, pues aparecían en los textos del antifranquismo. Vamos a ver, por tanto, una lista. Vamos a desgranar cuáles son los rasgos principales que tenía la figura a nivel conductual, ideológico, doctrinal, Franco, esta figura histórica, y que podríamos resumir así, grosso modo, en sus imperfecciones físicas, la irrelevancia espiritual, su megalomanía, la ferocidad con la que siempre se comportó con amigos y enemigos, la amoralidad que caracterizaría al personaje, el oportunismo, que siempre estuvo presente en su biografía, y la indignidad como gobernante español. Pero para ello
que todos estos rasgos que constituyen esa mitología inversa de Franco, ese espejo invertido en el que se refleja el propio franquismo. Lo que he establecido en el libro que ha sido recientemente publicado ha sido una serie de capítulos que llevan estos títulos que se refieren precisamente a cada uno de esos topoi, de esos lugares comunes que se repiten insistentemente. Y vamos a ir viendo con toda la rapidez que me permita el no faltar a un mínimo de rigor científico, pues vamos a ir repasando o recorriendo siquiera de puntillas en qué consisten cada una de estas críticas que se hacen. Y empezamos, lógicamente, pues por el principio, los orígenes familiares, los polvos y los lodos, es decir, los orígenes biográficos de Franco. Aquí tenemos que recordar que la inmensa mayoría de las biografías que se han construido sobre los dictadores de la era contemporánea, al menos, pues siempre han tenido muy en cuenta la impronta que ha generado en sus respectivas personalidades sus orígenes familiares, que normalmente siempre han tendido a ser complicados, como mínimo, a ser bastante turbadores. Se habla siempre de la existencia, ya hablemos de Hitler, de Stalin, de Horthy, de Franco, el propio Franco, pues de una serie de anomalías de carácter que provendrían de anomalías en su biografía, de disfunciones. Se dice que la mayor parte de los dictadores, incluso si nos vamos hasta Napoleón, pues provendrían de la categoría social de los repudiados, de los socialmente inadaptados, de los desequilibrados mentales incluso, de la envidiosa clase media-baja, en fin, de exmilitares descontentos, que además tiene la característica de no haberse dedicado profesionalmente a la política, sino de venir desde fuera. Y que son personajes, por tanto, ambiciosos de poder, que están necesitados de gozar del sentimiento de autoridad y de poder sobre los demás para, en cierto modo, resarcir sus egos fracasados en sus orígenes, ¿no? Bueno, pues la publicística antifranquista insiste en que existen una serie de causas que explicarían dos tipos de efectos, unos efectos, digamos, de primer grado y unos efectos de segundo grado o a largo plazo. Las flaquezas, las anomalías de las que sería víctima Franco habrían generado una frustración en su personalidad y esa frustración habría generado, a su vez, una sensación, un deseo, un anhelo de venganza. ¿En qué consistirían las flaquezas de Franco, esas flaquezas del origen biográfico? Pues son bastante conocidas o están flotando en muchos discursos incluso que han trascendido la transición democrática y que han llegado a la actualidad. Su inestabilidad familiar, ese mundo emparedado entre la abnegación de una madre tremendamente religiosa y la tiranía de un padre mujeriego y librepensador, el estrecho horizonte vital y profesional que tuvo desde sus orígenes, lo asfixiante del nicho sociológico en el que se crió, en esa pequeña ciudad de provincias, entre la misa y el casino, la precariedad económica incluso que caracterizó a esa clase media-baja de la que procede, su poco agraciado físico, que le generaría incluso dificultades de socialización, en fin, los motes que se le pusieron ya desde la Academia de Toledo, le hubieran generado, según los críticos, pues un sentimiento de frustración que solo podría resarcir mediante la venganza. ¿Y cuál sería esa venganza? Según los críticos, claro, pues una dictadura implacable que duró 40 años. Hay incluso algunos autores, como por ejemplo el psiquiatra de ideología comunista Carlos Castilla del Pino, que habla, incluso atribuye freudianamente, pues, digamos, esos sentimientos de incapacidad, pues, a su ausencia, metafóricamente hablando, por supuesto, de falo. El falo que le hubiera sobrado, por ejemplo, al campechano y casi amable Primo de Rivera. Esos caracteres tan diferentes se hubieran reflejado también en la propia biografía y en la personalidad de estos personajes. Un hombre, en definitiva, que sufre y que solo sabe hacer sufrir. En su famosa carta del dramaturgo Fernando Arrabal, que le dirigió a Franco en los estertores del régimen, le decía: le escribo esta carta al generalísimo, sin el más mínimo odio o rencor. Creo que usted sufre infinitamente. Solo un ser que tanto sufre puede imponer tanto dolor en torno suyo. El dolor preside no solo su vida de hombre político y de militar, sino incluso de sus distracciones. Usted pinta naufragios y su juego favorito es matar conejos, palomas o atunes, ¿no? Ese hombre que sufre y que solo sabe hacer sufrir. Otro rasgo, un segundo rasgo de su personalidad sería, lo he denominado en el capítulo, gris mate, es decir, esa grisura de carácter, esa aparente, al menos, mediocridad que caracterizaría al personaje. Eso, que por una parte
es entendido aparentemente como un defecto o como un hándicap para el desarrollo y para la labor pública y política del personaje, al fin y al cabo, y esto también lo reconoce la oposición, podría haberse convertido esa grisura de carácter, esa atonía de su personalidad, en una virtud o en una ventaja que fue lo que le habría permitido sobrevivir y establecer esa dictadura tan duradera en Europa, ¿no? ¿En qué se cifraría ese carácter gris, ese defecto? Pues en su inseguridad, su introversión, su fría y gélida inexpresividad, su torpeza para las relaciones humanas, su, como ya hemos dicho, pues poco agraciada apariencia física, su apocamiento, su cautela, su escueta talla moral, su incapacidad para la generosidad o la grandeza, su rudimentario repertorio ideológico. Se ha dicho aquí que tampoco estamos ante un gran pensador ni un gran ideólogo, sino que tomó prestadas algunas ideas que logró conchavar de alguna manera. Se dice incluso, Gabriel Cardona dice que era un recalcitrante iletrado, que sentía por las humanidades o por la ciencia el mismo interés que un rodaballo por la música, cito literalmente, ¿no? Es decir, todo esto le habría inhabilitado para grandes cometidos históricos, a priori, y eso lo reconoce la oposición. Pero por otra parte, también reconoce la oposición que todo ese cúmulo de desventajas aparentes al final fueron una ventaja, una virtud. ¿Por qué? Porque sí carecía de grandes virtudes, pero tenía todas las pequeñas habilidades. Esto lo dice así literalmente Basilio Martín Patino, que ha sido citado anteriormente. ¿Cuáles serían esas pequeñas habilidades para sobrevivir? Pues su astucia para la baja política del día a día, su capacidad de supervivencia y la terquedad, la propia de los hombres cerebrales y pacientes. Esas habían sido las características que le habrían permitido sobrevivir a lo largo del tiempo e imponerse a propios y a extraños, antes de la guerra, durante la guerra y sobre todo después de la guerra, ¿no? Dice Lorenzo Gomis, el fundador de la revista El Ciervo, ¿no? Un católico opuesto al régimen: si hubiera sido más alto, si hubiera tenido una voz más tonante y un gesto más elocuente, y sobre todo, si hubiera sido menos listo, habría caído en la tentación fascista, habría entrado en la guerra al lado del eje y habría perdido el poder y probablemente la vida 30 años antes. Y yo creo que no le falta razón. Al final, ese rasgo de carácter, esa aparente mediocridad fue lo que le permitió la supervivencia. Arturo Barea, el escritor extremeño, republicano, en su obra literaria La forja de un rebelde, atribuye a personajes que están combatiendo con él en la guerra colonial de África, estas frases que denotarían bien ese carácter que le atribuye la oposición. Franco: yo creo que ese tío no es humano, no tiene nervios. Además es un solitario. Yo creo que todos los oficiales le odian, y porque los trata igual que a nosotros y no hace amistad con ninguno de ellos. Ellos se van de juerga como cada hijo de vecino después de 2 meses en el frente, y este se queda solo en la tienda o en el cuartel como uno de esos escribientes viejos que tienden a ir a la oficina hasta los domingos. Nadie le entiende, y menos aún siendo tan joven. Ese carácter de perseverancia, de estajanovismo, ¿no? Pues le habría facilitado su victoria. El tercer capítulo, o el tercer epígrafe de mi capítulo, lo he llamado Homini Lupus, recogiendo la famosa, la célebre frase, ¿no?, de Thomas Hobbes, ¿no?, de que el hombre, según la cual el hombre es un lobo para los demás hombres. Normalmente esa cita, ese latinismo, se alude a la ferocidad, a la crueldad o a la maldad intrínseca que habitaría el espíritu humano en sus relaciones con los demás. Franco habría también tenido esta desgraciada o triste característica, pero no solo esa, sino que el Franco que dibuja el antifranquismo se parecería al lobo, a este cánido cazador, por 2 rasgos aparentemente contradictorios. Por un lado, su insensibilidad ante el sufrimiento ajeno, su inhumanidad, su crueldad, su frialdad. Ese es el sentido que se le adjudica normalmente a este animal. Pero por otra parte, el lobo es un animal sigiloso, enigmático y distanciado, pues las 2 características adornarían, irónicamente hablando y según la oposición, al dictador. Si nos quedamos con el primero de los rasgos, bueno, pues la propaganda antifranquista o el discurso antifranquista atribuye hasta a 3 causas distintas las razones por las que Franco tendría este desgraciado tendencia, ¿no?, hacia la maldad intrínseca, hacia la ferocidad. Hay una explicación que yo calificaría de psiquiátrica, hay otra biológica y hay otra psicológica. Desgranamos las 3 rápidamente. Desde el punto de vista de la medicina, de la psiquiatría,
Hay interpretaciones que he podido encontrar donde se habla de que Franco sería un sujeto anormal, sería un enfermo, sería un maníaco homicida, sería un perturbado, con la triste característica de que alcanzó el poder y una vez en la atalaya del poder, instalado allí, pues pudo dar rienda suelta a su innata querencia por la comisión de sevicias, ¿no? Por otra parte, desde el punto de vista biológico, hay otras explicaciones que dicen que la maldad de Franco, esa presunta maldad de Franco, estaría en el terreno no de los hábitos innatos, sino de los hábitos adquiridos. ¿Por qué? Pues por una necesidad casi darwiniana de adaptación al ambiente, para compensar los sentimientos de frustración que le acarrearon sus debilidades familiares y personales. Por tanto, para ganarse la aceptación en un entorno tan rudo, tan machista, tan fanfarrón como es el mundo militar y el de los años 20, pues lógicamente se habría rodeado voluntariamente de una coraza de frialdad y de maldad que le habría servido. Y desde el punto de vista de la explicación psicológica, hay otros autores que se inclinan por explicaciones, vamos a llamar, pues mucho más simples, menos alambicadas, y que dicen que Franco, su personalidad estaría marcada por el simple narcisismo, por el arribismo. Sería simplemente un enamorado de sí mismo, un ególatra ambicioso de poder, y que por tanto funciona casi como un motor diésel que fue a su velocidad de crucero arrastrando a propios y extraños y aplastándolos. Simplemente que no era sádico, sino que simplemente cumplía con su misión, que no disfrutaba con la muerte de los demás, pero que tampoco las evitaba, y que con la misma tranquilidad pues pateaba rifeños, pateaba insurrectos de inferior rango dentro de su propio ejército, se imponía, por ejemplo, a sus compañeros de trinchera, pateaba también a milicianos asturianos, etcétera, etcétera. Es decir, era un personaje que era un enamorado de sí mismo y que por tanto sometió todo a ese deseo de alcanzar el poder. Bueno, os voy a ahorrar por cuestiones de agilidad muchos de los textos sobre los que luego incluso, si queréis, podemos debatir o citar. Decía que la segunda característica o el segundo rasgo del lobo que le emparentarían, según yo he podido comprobar, a Franco, a este animal, según la propaganda antifranquista, sería el sigilo, el enigma y la distancia que poco a poco fue adquiriendo con respecto a sus subordinados, que sería el pueblo español. Franco, efectivamente, según nos dice la publicística antifranquista, cada vez se diviniza, se decanta, se espiritualiza. ¿Para qué? Pues sobre todo para provocar una mayor intimidación. No es un personaje como Hitler o como Mussolini cercano al pueblo. Franco, a los calores del fascismo, prefiere la frialdad de la monarquía absoluta. Franco se enclaustra, se separa, porque entiende que eso va mucho más acorde con su personalidad y porque así intimida y asusta más a un pueblo que está alejado de él. Gallego en el sentido negativo, peyorativo de la palabra, caracterizado por la opacidad, la flema, la sutilidad, la cautela, pues habría mostrado todos estos rasgos que habrían sido aquellos que le habrían dado el poder y le habían hecho mantenerse en ese poder. Se habla mucho, hay toda una literatura en torno al gusto de Franco por el aparato, por el boato, por la lentitud alambicada que le gustó imponer, pues entrar bajo palio, por la megalomanía incluso del lugar donde se hizo enterrar. Entraría en contacto claramente pues, con el gusto frío, distanciado de las monarquías absolutas. Cuarto rasgo de su biografía o de personalidad, según la propaganda antifranquista, sería su veneno, su astucia, su perfidia, su capacidad para las malas artes. Sería un personaje versado en la trampa, en la demora, en el engaño y en el disimulo. Y estos adjetivos aparecen recurrentemente en la literatura antifranquista. Sería un personaje taimado, cauteloso, traidor, sibilino, camaleónico, oportunista. En fin, rasgos que ya habéis podido vislumbrar, pues sobre todo en la semblanza biográfica que ha hecho el profesor Moradiello, lógicamente no en la semblanza que ha hecho el profesor Pinilla, porque él ha explicado precisamente el otro reverso de la moneda, el triunfal, el carismático. Bueno, pues la otra cara de la moneda es esta, ¿no? La de un personaje nefasto porque tenía estas características de veneno y de astucia. Y esto se demostraría durante toda su carrera. Primero, los zigzags, los eslanos biográficos, ideológicos y tácticos que había mostrado incluso durante los últimos años de la monarquía alfonsina, con el advenimiento de la República.
su ambigüedad también durante la etapa republicana, su dilación a la hora de enrolarse o de comprometerse de manera definitiva con el golpe de Estado, las dos guerras simultáneas que estaría librando durante el conflicto del 36-39, una guerra a martillazos, una guerra estentórea contra los enemigos, con la furia del converso, del último llegado, pero también una guerra subrepticia, sigilosa, contra todos aquellos que le podían hacer sombra y de la que salió vencedor, como ya hemos visto. Y luego, cuando instaura su régimen, también ese carácter taimado e inteligente, o al menos astuto, le sirvió para erigirse en bisagra de todas las familias del régimen. Se convirtió casi en el hombre que podía, que concentraba o que podía conceder los anhelos de todas y cada una de las familias, pero sin comprometerse definitivamente con ninguna. Esa habilidad demostró. Fue un hombre, según además la publicística antifranquista, que nunca creó, que nunca tuvo inventiva, que nunca forzó o empujó la historia, sino que simplemente se puso a remolque de los acontecimientos, que aceptó la realidad y la manipuló, o la habría manipulado en el sentido que más la convenía. Utiliza, adapta y perpetúa la realidad. En este sentido, habría una serie de contradicciones que caracterizarían al personaje y que hacen de él, precisamente para los historiadores, pues un individuo poliédrico y difícilmente calificable. Porque, por una parte, contra la oposición mostró, como ya he dicho, las estrategias más burdas, más brutales, pero también se apoyó en mecanismos muy flemáticos y sutiles para vencer dentro de su propio campo. Careció de grandes virtudes, como ya he dicho, pero tuvo todas las pequeñas habilidades. Y por otra parte, él, que siempre aborreció de los hombres civiles, aborreció de los políticos, fue, quizás sin confesárselo nunca a sí mismo, un político durante toda su vida, ¿no? Esas son las contradicciones. Otro rasgo por el que voy a pasar ya de puntillas, pues sería su religiosidad. He llamado a este epígrafe Dios de cortos vuelos. ¿En qué sentido? Bueno, pues que la oposición, obviamente, pues como no puede ser de otra manera, hace un retrato muy poco halagador tanto de la religiosidad de Franco como de la actitud y la estrategia que habría tenido la Iglesia, o al menos la jerarquía, durante estos años. Hay toda una serie de topoi que aparecen una y otra vez en este retrato. Su religiosidad había sido una religiosidad popular, una religiosidad de mesa camilla, basada sobre todo en supersticiones, en la costumbre consuetudinaria, más formalista que otra cosa. Una religión basada en la rutina, en el método, en el cumplimiento de ritos más o menos codificados. Una visión de la religión dual, porque si por una parte era superficial y epidérmica en los aspectos teológicos, en los que no entraba mucho, era rigorista y asfixiante en los aspectos formales. Una religiosidad que, según algunos autores, ahí habría una controversia, Guillermo Cabanellas, el hijo del militar, decía que era una religión básicamente impostada, es decir, que durante su etapa militar nunca había tenido grandes alardes místicos, pero luego, cuando ya la Iglesia se acercó durante la Guerra Civil a la causa de los sublevados, pues se había puesto al frente, ¿no?, de esa religiosidad. Esto no está muy claro, es más bien una opinión subjetiva de algunos enemigos de Franco, ¿no? Y en cualquier caso, una religión castrante. Hay un texto de Madariaga, donde equipara la religiosidad, lo castrante que sería la religiosidad en la España de Franco, a lo castrante que sería el marxismo-leninismo en los países del este de Europa. Y para ello se sirve, él, que era muy dado a hallazgos lingüísticos, de Yugoslavia y Yugo-España. Los dos países estarían bajo un yugo distinto, con dos religiones, una laica y otra divina, ¿no? Y que vivirían en una misma situación. Bueno, pues si negativo era el retrato que la oposición hace de la religiosidad de Franco, negativo también es el retrato que se hace sobre la Iglesia, una Iglesia que se había desvirtuado, degenerado, que había traicionado sus ideales fundacionales, que solo lo había hecho por la ambición de acercarse al poder y que habría quedado deslegitimada por mucho tiempo. Eduardo Sotillos, por ejemplo, el periodista, y que luego llegó a tener cargos en los primeros gobiernos del Partido Socialista, dice que si Dios tenía un aliado en España tan poco recomendable, lo más oportuno era alejarse de ambos, ¿no? Es decir, que le culpa de todas estas tendencias a la Iglesia y a Franco, ¿no? Otro tema, casi que sería un género literario en sí mismo, sería aquello que yo he llamado fuego lento, es decir, la sospechosa parsimonia con la que Franco habría avanzado en los frentes de guerra durante el 36. Esa parsimonia se debería, según los críticos, hay, digamos, aquí dos opiniones enfrentadas, ninguna de ellas muy positiva, de las que ninguna de ellas sale muy bien parado Franco, o bien a la impericia militar, es decir, las dudas, las hesitaciones,
los costes en sangre que generó al bando de los sublevados la impericia que habría tenido Franco, que serían más propios de un bisoño alférez y no del generalísimo que él pretendía ser, pero sobre todo la mayor parte de los autores antifranquistas pues coinciden en que esa lentitud en los frentes se debió al cálculo, a la frialdad, al maquiavelismo del propio generalísimo, porque tenía intención no solo de ganar la guerra, sino de, y ahí me refiero a Manuel Vázquez Montalbán, de erradicar una cizaña que llevaba ya 100 años creciendo en España, el liberalismo, y todo lo que había venido de ahí, el marxismo, etcétera, etcétera. La estrategia de cálculo también serviría para amedrentar en el futuro, de cara al futuro, a las generaciones venideras y para asegurar también la pervivencia en el poder. Cuanto más larga fuera la guerra, Franco aseguraría también mucho más el poder dentro de su propio bando. Memorias de África, quizá con cierta ironía, pues he empleado este título de epígrafe para hablar la importancia que tuvo la impronta de la formación en el carácter de Franco, pues sus años de forja en el terreno colonial. Ese biotopo en el que se genera la personalidad y el ideario, si así se le puede llamar, de Franco y de los sublevados, como ya ha quedado de manifiesto en la primera intervención, pues no hace falta que lo explique con mucho más detenimiento. Se caracterizaría por la nostalgia de esos tiempos pasados, las nostalgias imperiales, el aislamiento con respecto al burbujeo del mundo exterior, esa incomprensión, ese rencor hacia los políticos civiles y ese pesimismo en torno a las posibilidades de modernización de España. Todo eso se había mostrado durante toda la biografía de Franco, antes de la guerra, durante la guerra y sobre todo durante su régimen. Ese espíritu castrense habría marcado, ya digo, toda su biografía y toda su ejecutoria política. Un penúltimo epígrafe lo he denominado hambre de mando, porque otro de los topoi, el séptimo creo que ya es, de los lugares comunes por los que inevitablemente transita la publicística antifranquista, sería esa ambición que lastró y que devoró por dentro constantemente al personaje. Se decía que no disfrutaba ni con la cultura ni con el ocio, a diferencia de lo que trataba de mostrar la propaganda, ni siquiera, cito literalmente a Luciano Rincón, ni disfrutaba siquiera con mujer. Era un hombre que solo disfrutaba con el poder y siempre quería más, ¿no? Eso se habría traducido pues en su arribismo constante, su falso patriotismo, es decir, su cinismo, porque envolvió con la elegante seda del amor a la patria lo que simplemente era pues ambición de poder y de encumbramiento personal. Su constante despotismo, su oposición a toda cesión de poderes hasta que sus fuerzas se lo acabaron impidiendo, y el colosalismo y la megalomanía que se mostró, sobre todo físicamente y visualmente, pues como ya sabemos, en su faraónico templo de enterramiento, ¿no? Y el mesianismo. Hay una parte de la literatura antifranquista que efectivamente que cree que Franco estaba sinceramente convencido de que había sido enviado por la providencia, ¿no? Obvio algunas citas que tenemos aquí que vienen a ilustrar. Por ejemplo, Vicente Guarner, el militar republicano que acabó exiliado en México, la tercera cita decía: al igual que Napoleón, Franco amaba a su país como un jinete a su caballo, como su propiedad, ¿no? Es decir, ese era el patriotismo verdadero de Franco, según la oposición. O incluso sectores de la oposición más moderada, democristiana, Jiménez de Parga, mantuvo a los españoles en condición de súbditos, ¿no? José María Llanos, el famoso cura Llanos, ¿no? El cura obrero, decía, él me decía, fue su confesor, se quejan de mí, pero ¿por qué? ¿No gobierno yo a los españoles como un padre a sus hijos? Literal. Y se me hundió el mundo. El gobernante se creía un padre y nosotros no pasábamos de hijos. No pude salir de mi pasmo. Es decir, que estaría convencido, según la oposición, de ese papel. Bueno, y por último, sí me gustaría entrar en el último de los topoi, el precio de la inercia. Esto es un lugar común por el que se transita menos, porque si normalmente los ataques que sobre Franco se hacen son de tipo ad hominem, es decir, se critica a la persona, pero sobre todo a partir de los años 60 es difícil criticar la ejecutoria de Franco en la medida en que desde una óptica casi objetiva, pues España sale del aislamiento internacional, se beneficia de un considerable crecimiento económico, de un cierto cambio sociológico. Bueno, pues también la oposición llega a criticar estos aspectos, por muy objetivos que fueran.
¿Por qué? Pues que aparte de ser, según la oposición siempre, un retraído patológico, un frustrado vital, un sátrapa autoritario, un ambicioso arribista, un taimado político, también se le llega a considerar como un nulo gobernante, un aciago gestor, en contra de lo que pregonaba la propaganda aduladora, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, según la oposición antifranquista, habría 3 puntos que ennegrecían la ejecutoria, la obra, la gestión de Franco y de los suyos. Primero, la inercia. Segundo, el cortoplacismo. Y, tercer lugar, la corrección. Desde el punto de vista de la inercia, bueno, pues es que Franco habría tenido más fuerza que verdadera autoridad. Se habría decantado siempre por el mando, pero no por el verdadero gobierno. Se le obedeció por eso, por principio simplemente de obediencia, por miedo, pero no por convicción. Inspiró sobre todo temor, pero nunca lo habría logrado seducir a los españoles. En segundo lugar, ese cacareado desarrollismo español habría sido simplemente una manifestación de cortoplacismo. Por ejemplo, Fernando Mateu decía: Franco resolvió el problema del país a base de esparcir españolitos por todas las naciones para que desempeñaran en el exterior el papel que en la Grecia antigua cumplían los ilotas. Es decir, que habría sido una resolución casi cortoplacista, rápida, simple, pero no estructural de los problemas que arrastraba España, aquel desarrollismo de los 60 y 70. Y en tercer lugar, la corrupción. La oposición acusa al régimen instaurado por Franco de corrupto, tanto en el sentido material, mercantil, como sobre todo en el sentido moral. Arbitrariedad, intercambio de intereses, compadreo socioeconómico, habrían caracterizado la gestión y habrían acabado por humillar al noble pueblo español. Como conclusión, para cerrar, pues podríamos enumerar estas 4, ¿no? Las características que marcan el relato antifranquista, además de desgranarse en esos 7 u 8 topois que he ido diseccionando, serían el maniqueísmo del discurso, lo que tiene que ver también, y ahora entraré un momento en ello, en el porqué de su exitosa difusión durante ya el mismo tiempo en el que Franco estaba en el ejercicio del poder, los riesgos que entrañó este discurso opositor y la marcada personalización también del discurso antifranquista. Si entramos rápidamente en la primera de esas conclusiones a las que se puede llegar, es evidente, y yo creo que ha ido ya quedando implícito a lo largo de mi ponencia, es que la propaganda franquista y la propaganda antifranquista, a pesar de tener contenidos no solo diferentes, sino casi opuestos y antagónicos, pues se llegaron a parecer, porque las dos tenían una característica: eran insistentes, unívocas y simplificadoras. Es decir, las metonimias y esas simplificaciones, ese reduccionismo caracterizó tanto al discurso que hemos visto en la anterior conferencia de Alfonso Pinilla, como en este otro discurso que también adolecía de complejidad y de la capacidad de apreciación de todo tipo de claroscuros. Así, lo que para algunos, la reserva que caracterizó a Franco, si bien para algunos, para los aduladores, era el silencio típico de los hombres clarividentes, para otros era el hermetismo propio de los mediocres. La sobriedad que siempre caracterizó a Franco desde el punto objetivo, para sus aduladores era la saludable austeridad de los hombres superiores, y para otros era la grisura inherente a los hombres anodinos. La distancia que siempre caracterizó a Franco en sus relaciones con respecto al pueblo, para los aduladores era el distanciamiento propio de los hombres que están por encima, y para los otros era la frialdad de los individuos que eran inhumanos. La astucia fue interpretada por la inteligencia de los estadistas para los aduladores y para sus opositores como una cicatería de vuelo corto. La dureza con la que siempre se caracterizó, pues para sus aduladores era la firmeza y la rectitud propia de los buenos patriotas, y para sus enemigos era una ferocidad despiadada propia de un enfermo sin cura, ¿no? Por lo tanto, realmente la conclusión a la que se puede llegar es que ese maniqueísmo de los dos discursos pues está alejado quizá de la realidad, porque no fue ni un inteligente y previsor estadista, ni tampoco una nulidad humana meramente afortunada, ni fue el redentor que algunos quieren, ni el ángel exterminador. No tuvo ni astucia florentina, ni obtusa ineptitud. Al final era un hombre más simple y normal de lo que estas dos propagandas enfrentadas querían. Un segundo punto de estas conclusiones tendría que ver con la difusión sobre todo en el exilio exterior, e incluso fue una propaganda que fue tolerada, cuando no auspiciada, en
en el exterior y por las potencias democráticas y liberales que rodeaban el entorno occidental de España. Esa propaganda fue, como digo, tolerada, auspiciada, cogió vuelo con ese apoyo y fue además una propaganda particularmente focalizada en la figura del dictador español. ¿A qué se debería ese interés que fueron mostrando durante todos estos 4 décadas estas potencias exteriores, sobre todo Francia, Gran Bretaña, la Alemania occidental e incluso los Estados Unidos? Hay análisis que yo creo que no están desacertados, que no van por mal camino, según las cuales esas potencias habrían tenido el interés de consentir e incluso defender que a Franco se le criticase con una condición, que no se le derrocase. Es decir, habría ese doble juego. Por una parte, habría interés en focalizar toda la maldad histórica universal en un ridículo y extemporáneo dictador, el español, pero sería un medio muy útil para evitar al mismo tiempo que estallara una revolución en España de imprevisibles consecuencias políticas y además para evitar que la opinión mundial, internacional, la opinión democrática, difundiera o difuminara más, digamos, las causas o los factores vivos de la Segunda Guerra Mundial todavía. Es decir, ese lavado de cara que llevan a cabo las potencias democráticas después de 1945, también encontraba una perfecta excusa en esa concentración de la maldad universal en solo un resquicio pestilente que quedaría ahí en el sur de Europa, en la península ibérica, acompañado del inexcusable Salazar, por cierto. Por tanto, ese sería el doble juego de las potencias extranjeras. Esa propaganda había tenido también algunos riesgos, porque tendría ciertamente algunas ventajas. ¿Qué ventaja tiene en todo lugar esa propaganda simple, maniquea y, digamos, obcecada en ese discurso ad hominem? Pues, lógicamente, sirve para corroborar el pensamiento de los ya convencidos, para apretar las filas y para también, eventualmente, captar a muchos indecisos, ¿no? Esa caricaturización simplificadora del personaje. Pero es cierto que, sobre todo en los casos en los que el dictador, y ese fue el caso de Franco, ahí lo ven en rojo, encarnaba una ideología muy bien enraizada, muy bien tradicional en una buena parte de España, ese tipo de propaganda tan dura contra Franco pudo tener algunos riesgos. ¿Cuáles? Pues que pudo levantar una barrera, un distanciamiento entre la oposición antifranquista declarada y convencida y esos ciertos sectores tibios que si bien no eran declarados y fervorosos admiradores de Franco, sí manifestaban algún tipo de adhesión a los valores que Franco podía encarnar y que estaban muy enraizados en la tradición española, y pudo llegar incluso a ofender o al menos a levantar una barrera, un distanciamiento dificultoso para la oposición en ese sentido. Y por último, y con esto termino, pues efectivamente es inevitable no pensar que ese personalismo que siempre caracterizó a la dictadura y que fue una de sus rémoras, como se ha visto en la conferencia anterior, también fue una característica inherente a la oposición. Es decir, que a más personalismo de la dictadura, la tendencia es que exista una personalización también del discurso de la oposición, de que hubiese una cierta reserva o una cierta pereza casi intelectual en el discurso publicístico de la oposición a hablar de grandes problemas estructurales, a condenar al franquismo por las lacras o los problemas de tipo abstracto, sociológico que éste estaría engendrando, sino que era mucho más rápido, mucho más útil y mucho más efectivo, en efecto, pues concentrar toda la maldad en un solo personaje perfectamente caricaturizable. Y eso por necesidad, por simplicidad, por facilidad y casi por inercia. En definitiva, un mito, una ostentosa acumulación de poder como la que fue el franquismo, acaso hubiera generado casi por efecto de rebote una ostentosa también propaganda destinada a resistir, a tener una marmórea resistencia, una capacidad de resistencia y ahí lo dejo para el debate si queréis, pues habría durado casi hasta nuestros días. Esa propaganda que habría sobrevivido a duras penas durante el tiempo del franquismo, habría tenido su etapa dorada o habría logrado implantarse con mayor facilidad justamente cuando el dictador contra el que se cebó, pues murió hace ahora 41 años. Gracias.